Bueno, la primera, en cierta medida, que esta ya es nuestra última clase de PTU de matemáticas. Bueno, ya la semana pasada tuvimos PTU de lenguaje, la última. Así que se termina esta aventura de PTU por ahora. Eso por un lado. Y segundo, producto de lo mismo, la semana pasada no hubo ensayo de lenguaje, como varios me preguntaron por ahí, y tampoco va a haber esta semana ensayo de matemática. Pero hay una pequeña letra chica. Mediante sus profes jefes les vamos a hacer llegar, ¿cierto?, sus notas o calificaciones de matemática PTU y de lenguaje PTU. ¿Se acuerdan que va a haber una nota por su participación en las clases y también por el desarrollo que ustedes hicieron de los ensayos, ¿ya? Y eso se va a poner como una nota adicional en lenguaje y en matemática respectivamente. Pretendemos tener esa nota entre lunes y martes de la próxima semana, para que ustedes sepan qué nota es y puedan decidir qué es lo que tienen que decidir, si van a dar el ensayo, el último ensayo de matemática y el último ensayo de lenguaje, ¿ya? Que los vamos a abrir el próximo miércoles. O sea, del miércoles 11 van a tener plazo hasta el martes 17. Sí, para desarrollar los dos ensayos. Hoy, la idea es que ese ensayo, bueno, van a haber algunas personas que sí lo van a tener que hacer obligatoriamente, que nos deban muchos ensayos, por ejemplo, o que tengan alguna otra dificultad, obligatoriamente lo van a tener que dar. Los otros, que no les digamos que sí tienen que darlo obligatorio, van a tener la oportunidad de hacerlo voluntario, ¿ya? Y así subir su nota de PTU, ¿ya? ¿Se entendió o no se entendió? En el chat pueden ponerme sí, entendí, no entendí. Sí, profe, ese ensayo se va a subir por puntaje nacional o va a enviar el PDF primero No, y después se va... puntaje nacional. Igual Ah, ya. lo vamos a hacer, la profe María Paz me dio una idea súper buena, y ya lo aprendimos el próximo año, que igual le vamos a compartir el PDF, tanto de matemática como el de lenguaje, porque aun cuando tienen que acostumbrarse a hacer las pruebas en el tiempo, porque la PTU van a tener 2 horas y media para 65 preguntas, y tienen que igual empezar a acostumbrarse a responder contra reloj, para que en función de que puedan rendir bien la prueba, ¿cierto? Y les vaya bien en la evaluación, igual les vamos a compartir o sea, les vamos a compartir las dos cosas, el link y el PDF. Entonces, si pueden ver el PDF y responder después con tiempo en la prueba y no se queden sin tiempo. ¿Ya? Ya, último repasadito para que partamos, porque hay algunos que se conectaron un Profe, poquito más tarde. Felipe, si leí el mensaje, eso yo no voy a había entendido eso del último test, la ensayo. última prueba de PTU. Ya, Sí, el último el ensayo. último Eso no lo ensayo, entendí yo. el último ensayo que lo vamos a abrir la próxima semana, no esta semana, no mañana, la próxima semana, por puntaje nacional. Ese ensayo tiene dos funciones. Una va a ser algunos de ustedes que les vamos a informar oportunamente, lo van a tener que hacer obligatoriamente, o porque nos deben muchos ensayos, o porque les fue muy mal en los ensayos, entonces lo van a tener que dar obligatoriamente. A los que les haya ido bien en términos de nota de la asignatura, por decirlo así, nota del PTU, van a tener, va a ser voluntario, ¿ya? Y ahí ustedes van a decir si lo quieren dar o no lo quieren dar. Si quieren dar los dos, si quieren dar uno, ¿ya? O si no quieren dar ninguno. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Sí. Ya, genial. Ya, Maripaz, bienvenida y partamos nomás con la clase del día de hoy. Ya. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos. Hoy día nuestra última clase de PTU, en donde decidí tomar el contenido de transformaciones isométricas, que está dentro de los contenidos que van a entrar en la PTU, y tenemos varios tipos de preguntas para trabajar. Como dijo el profe, la próxima semana se comparte el ensayo. Recuerden que los ensayos no son solamente de este contenido, sino que se están tomando de todos los que hemos reforzado. Son 25 preguntas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Primero, entendiendo qué es una transformación isométrica. Recuerden que son movimientos que se hacen en el plano. Ahora, ¿qué es importante? Que estos movimientos van a formar otra figura que se va a llamar imagen. Ahora, esta figura resultante no va a cambiar ni el tamaño ni la forma. Se van a hacer ciertos movimientos como, por ejemplo, trasladarla
rotarla y reflejarla, pero va a seguir siendo la misma figura. Los mismos colores, el tamaño, eso va a ser igual. Y aquí ustedes ven 3 ejemplos donde tenemos la traslación de un camión, tenemos la rotación y la reflexión. Ahora vamos a ir viendo cada una, vamos a ver las características que tiene y vamos a ir desarrollando ejercicios. Ustedes ya saben que cualquier consulta la pueden hacer en el chat o de lo contrario activan su micrófono. Sí, trigonometría no es Romina. Aquí vamos a mover figuras en el plano cartesiano. Ahora recuerden que no es solamente una figura que yo puedo mover en el plano, son puntos. Ahora, si yo quiero mover una figura, yo lo que tengo que hacer es primero realizar la transformación isométrica a cada uno de esos puntos, y cuando esté lista, ahí yo uno los puntos y formo esta figura. Entonces veamos primero la traslación. Entonces la traslación es cuando yo desplazo una figura, pero esta figura la voy a trasladar de acuerdo a un vector. Recuerden que el vector es esta flecha que tiene una dirección, tiene un módulo o magnitud y tiene un sentido. Entonces, de acuerdo a este vector, voy a saber yo cómo voy a mover este punto. Ahora, en el plano cartesiano, cuando yo quiero aplicar una traslación t de coordenadas x, y, yo, por ejemplo, si yo quiero trasladar un punto, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que sumar las coordenadas del vector y las coordenadas del punto que yo quiero trasladar. Y al hacer esta suma, yo voy a obtener entonces el punto, por ejemplo, trasladado. El punto A', por ejemplo. Si yo voy a trasladar un punto con coordenadas, por ejemplo, si el punto es A, y no sé, tiene coordenadas 3,4. Cuando yo le quiero aplicar esta transformación, que es una traslación, yo sí o sí debo diferenciar este punto, ya sea con una coma o un subíndice. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico una traslación, no sé, pensemos a lo mejor el punto va a quedar con 4,8. Este entonces es el punto que se trasladó. Estas son las nuevas coordenadas. Pero no puedo ocupar la letra sola. Si yo coloco A, va a estar malo, porque debo hacer la diferencia entre el punto original y el punto trasladado. Entonces, para poder saber estas coordenadas, yo tengo que tenerlas del vector, donde yo las voy a sumar y con eso voy a obtener entonces el resultante. Fíjense acá en este ejemplo. Aquí nos dan un plano, ni siquiera un plano cartesiano, una cuadrícula, donde tenemos entonces 2 triángulos. Tenemos el triángulo inicial, que tiene vértices ABC, y tenemos el triángulo trasladado, donde se distinguieron con una coma arriba, A', B' y C'. Y nos piden las componentes, las coordenadas de este vector. ¿Cómo yo sé los movimientos que hizo cada punto para llegar a la imagen, al resultante? Ahora es súper importante que yo aplicando esta traslación a un punto, significa que ese vector va a ser el mismo para todos, no hay vectores distintos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ver este vector que está acá y voy a ver los movimientos que hace para poder saber las coordenadas. Donde los movimientos, los primeros que yo tengo que ver es cómo se movió hacia los lados. Si se movió hacia la derecha o hacia la izquierda, o si subió o bajó. Entonces, fíjense, siempre se parte desde el inicio del vector para llegar después finalmente al extremo. Entonces, desde el inicio de este vector, desde el origen, ¿cuántos lugares se movió? ¿Quién me puede decir? ¿Activando el micrófono o en el chat? ¿Cuántas posiciones se movió desde 3, aquí? profe. 3, ¿cierto? Porque no cuento el primero, sino que estoy aquí y empiezo 1, 2, 3. Entonces, la primera coordenada va a ser 3. Ahora, ¿por qué este 3 es positivo? Porque siempre que yo me mueva hacia la derecha, va a ser positivo. Entonces, 3 positivo. Y ahora, ¿qué es lo que hizo para llegar al extremo del vértice? ¿Subió o bajó? Para llegar acá al extremo. ¿Qué movimiento va a hacer? ¿Sube o baja? Sube. Sube, ¿cierto? Como dice la Miara, y sube. ¿Y cuántos lugares sube? 1. 1, ¿cierto? Porque estoy acá y voy a subir 1. Entonces, las coordenadas o componentes de este vector son 3,1. ¿Y por qué positivo? Porque subió. Entonces, ustedes recuerden siempre. Derecha positivo, izquierda negativo. Arriba positivo, abajo negativo.
Ahora, ¿qué indica este vector? Este vector indica cómo se movieron todos los puntos. Se hizo el mismo movimiento según este vector. Por ejemplo, fíjense de la a la prima. Se movió los 3 lugares y subió 1. Después del C al C'. 3 lugares y subió 1. Se hace con el mismo vector para cada punto. Y aquí yo voy a marcar el vector. Fíjense que ahí está el vector del cómo se desplazaron estos 3 puntos para llegar a la imagen, al final. Entonces, lo que yo hago no es mover las figuras, sino que lo que yo muevo, lo que traslado son los puntos. Y al final los uno. ¿Hasta ahí preguntas? No. ¿No? Ya, súper. Super. Vamos entonces al siguiente. Déjenme agregar aquí a la María. Entonces aquí lo que yo decía, se trasladan los puntos y después se unen. Veamos este ejercicio que salió en un ensayo. Fíjense que en el sistema de coordenadas se dibujó un triángulo cuyos vértices tienen coordenadas, el A tiene 5,2, el B tiene 2, menos 1 y el C menos 1,3. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una traslación según el vector 2, menos 1? Y aquí tengo entonces mis 5 alternativas. Voy a ir tomando cada punto. Entonces voy a partir con el A. Y el A tiene coordenadas 5,2. Entonces, chiquillos, para encontrar el A trasladado, yo debo sumar la primera coordenada de este punto con la primera del vector. Y voy a anotar acá el vector que tenía coordenadas 2, menos 1. Entonces, se fijan, tengo 5 más 2. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Como los dos son positivos, los voy a poder sumar. Entonces me va a quedar 7. Y después tengo 2 más menos 1. Entonces, ¿cuánto da 2 más menos 1? ¿Qué me dicen ahí? 1. 1, ¿cierto? Bien, Felipe. ¿Qué tengo que hacer entonces? Me voy a las alternativas. La Romina ya se nos adelantó y dice que es la B. Pero vamos viendo primero, ir descartando alternativas. En la alternativa A está el punto A' 7,1. Si se fijan, aquí está el 7. Y está 7,1. Si acá está el punto, fíjense. Quedó más arriba del 1, quedó 7,2. Entonces, descartamos la A. En la alternativa B quedó justo ahí, 7,1. Ya, la B es una opción. Después en la C, 7, pero no quedó 7,1. Entonces, descartamos la C. En la alternativa D pasa exactamente lo mismo porque por aquí va el punto 7,1. Ya tenemos 3 opciones menos. Vamos a tomar ahora el punto B. El punto B que tiene coordenadas 2, menos 1. Y le aplico, en este caso, la traslación con el mismo vector, que también es 2, menos 1. Y me dicen en el chat cuáles son las coordenadas nuevas. A lo mejor ya se adelantaron. Voy a mirar acá. ¿Cuáles serán? ¿Me pueden dar al tiro el resultado final? Recuerden que sumar la primera coordenada. 4 Ya la primera dice 4 porque sería 2 más 2, bien. menos Y 2. la segunda, 4, menos 2. Súper bien, Romina. ¿Me sirve la alternativa B? ¿Tiene las coordenadas del punto B 4, menos 2? Sí. Sí, ¿cierto? Y entonces, hasta el momento, sería la B. Pero también tenemos una de las alternativas que dice ninguna de ellas. Entonces, o la B o ninguna de ellas. Entonces vamos a tener que comprobar el tercer punto, el C. Y el C tiene coordenadas menos 1,3. Entonces, ¿cómo va a quedar el nuevo punto? Si es menos 1 más 2, la primera coordenada. Menos 1 más 2, ¿cuánto da? 1. 1. Y después tenemos 3 más menos 1. Ahí la Carla también llegó a la respuesta. 1,2. ¿Será la alternativa B? En la alternativa B, el punto C, ¿tiene coordenadas 1,2? Sí. Sí, ¿cierto? Porque está justo acá.
1,2. Entonces la alternativa correcta, que la Romina la había dicho antes, estaba súper bien, es la B. Es que otra forma de empezar a descartar sería que si en Y sale un -1, significa que debe estar más abajo que la primera figura. Entonces, A y D se descartan al tiro. Súper bien. Entonces, ahí también puedo ir analizando las gráficas. Yo aquí estoy viendo como para ir reforzando el comprobar mediante, en este caso, la operación con los componentes de cada uno de los puntos, ¿ya? Pero también puede aplicar lo que dice la Romina. Voy a admitir acá al Gonzalo. Fíjense acá en este ejercicio. Nuevamente estamos con traslación. Tenemos un cuadrilátero. Ahí nos dan los 4 vértices y nos dicen ¿cuáles son las coordenadas de los vértices de la imagen del cuadrilátero? O sea, ¿cuáles son las coordenadas de este cuadrilátero trasladado? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Porque aquí yo puedo ir resolviendo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Micrófono o chat. ¿Qué me dicen por ahí? B queda descartado de una, porque debería ser negativo. Esa es la única conclusión que llegué hasta ahora. Ya, ¿cómo usted asume que es negativo? ¿Cómo lo supo? Porque es la X del nuevo vector es -5 y el ¿Ya? de la es 2. Entonces ya sabemos que la primera coordenada va a ser negativa, ¿cierto? Sí. Ya, porque nos va a quedar el vector B, va a quedar con -6. ¿Y? -6 y ¿coma cuánto? -6, ¿cuánto? Yo estaba hablando de la A. Ay, perdón, de la A. Sí, porque el A es positivo y el otro es negativo, entonces se van a restar. Pensé que te entendí el B. Se van a restar, pero la resta ¿con qué signo va a ser? Negativo. Negativo, ahí sí ya entendí. Entonces, el del mayor en este caso era el 5, ya sabemos que va a ser negativo, entonces podemos descartar la alternativa B y ninguna más, porque las otras todas tienen la primera coordenada con signo negativo. Ya, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos una descartada. Siguiendo con la A, Ya, sigo con la A, entonces ya. sería la D porque las otras están con valor negativo. El siguiente 8 está con valor negativo. Y el D Porque es el único valor. la Romina está trabajando con la A todavía. Entonces dice, ya tengo 5 más 3 que son 8. Entonces la segunda coordenada es 8 positivo. ¿Cuál puedo descartar entonces? Puedo descartar la A y puedo descartar también la C, ¿o no? Me quedo medio choco ahí el... ¿Puedo descartar alguna otra? ¿Qué me dicen ahí? Que la única que me está diciendo, por lo menos por el micrófono, es la Romina. Aquí a ver quién dice, el Gonzalo dice que es la D, la María José está entre la D y la E. No, pues profe, si no hay. Pues, tampoco me había picado. Por eso la María José después dijo, ya la de ella, sí, yo también me equivoqué, casi todas las coloco con E, pues no me había fijado. Entonces, inmediatamente podemos decir que es la alternativa D. Tomando esta estrategia que hizo la Romina, que me dijo, voy a probar con el A, profe, primero. Y fue descartando alternativas. Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lo harían ustedes? No se preocupe, María José. Si yo también me equivoqué, no vi que había una alternativa E. Como pensé que había una E. ¿Cómo lo harían ustedes? Por ejemplo, si la pregunta fuera que a ustedes les dan el punto original, y les dan el punto trasladado. Les dicen, el punto original tiene estas coordenadas, y el punto trasladado tiene estas otras coordenadas. ¿Cómo encontrarían ustedes el vector? ¿Qué operacionarían para encontrar el vector traslación? ¿Se tendría que restar? Restarlo, súper bien. ¿Y ¿Qué en qué dijo la orden lo carta? restarían? Porque ahí depende mucho de cómo resten. ¿En qué orden restarían? ¿Cuál tomarían primero? ¿El original menos el trasladado? Al revés, Romina. El trasladado y por restando el original. Súper bien. Es al trasladado, a las coordenadas del trasladado, les resto las coordenadas del original. En ese orden se hace siempre, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, porque también hay preguntas en donde le piden el vector traslación. Veamos uno más de traslación.
Fíjense que aquí les dan otra vez un triángulo y dicen que este triángulo se traslada de modo que el vértice C tiene que quedar en el vértice E. Esa es la condición. La pregunta dice, ¿en qué punto quedará el vértice B? ¿Qué creen que podemos hacer acá? Dice, si el triángulo ABC se traslada de modo que el vértice C quede en el vértice E. ¿Cuáles van a ser las coordenadas del punto B? Dice acá, la Carla dice que hay que encontrar el vector primero. Súper bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos encontrar este vector? Porque lo podemos hacer de dos formas. Una forma sin ningún cálculo, que sería viendo el plano, y otra forma que sería ya haciendo alguna operación. ¿Con cuál se le ocurre hacerlo? Ya, a mí también me gusta el plano. ¿Cuál dice usted? Y la que no alcanzé a ver quién me está... Millaray había... Millaray, ¿cómo lo haría usted? Viendo el plano. Ya, la misma que dice acá la Carla, voy a complementar, porque es viendo el plano y contando los cuadrados. Ahora, ¿cuáles voy a contar? Tengo que ver cómo se movió el C para llegar entonces al punto E. Y primero se movió ¿cuántos lugares? 1. 1, ¿cierto? Se movió un lugar hacia la derecha. Entonces la primera coordenada de este vector es 1. Y después... Y 3 hacia arriba. Y subió 3 hacia arriba. Súper bien. Entonces tiene coordenadas 1,3 este vector. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que para cada punto se debe aplicar el mismo vector. Y como a nosotros en este caso solamente nos piden del punto del vértice B, perdón, nos piden este vértice ahora trasladarlo, entonces hacemos lo mismo. Podemos hacerlo al tiro moviendo en el plano, o lo otro que pueden hacer es simplemente sumar las coordenadas. Yo lo voy a hacer aquí en el plano. Me moví un lugar y voy a subir 3. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto trasladado, de este punto B'? 2,3. 2,3, súper bien. Entonces, esta sería la alternativa C. Acuérdense que otra forma hubiera sido sumando nomás. Entendiendo en este caso que ustedes ya encontraron el vector y que el vértice B tiene coordenadas 1,0. Entonces, yo sé que el B' va a ser igual a la suma de las coordenadas. Entonces, aquí tenemos 1 más 1, que nos va a dar 2, y 3 más 0, que entonces sería 3. Tengo esas dos formas de hacerlo. Contando los cuadraditos, como decían ustedes, o tomando cada uno de estos puntos y sumando sus coordenadas. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Parece que no. Pronúnciense, ya sea por escrito o por micrófono. Deben estar en la última clase hablar, ocupen el micrófono. Todo claro, profe, todo claro. Porque yo después digo, ¿entendieron o no entendieron? Un regalo en la última clase, que ocupen más el micrófono. Quedamos con duda existencial, después si de verdad entienden o no. Como que uno dice, pero a lo mejor le están diciendo como para que uno se quede tranquila nomás. Ah, me quedaba uno, se me había olvidado. Fíjense acá, en la figura 1, ¿cuál es el vector traslación que se aplicó al triángulo A para obtener el triángulo B? Y ahí, según lo que vimos anteriormente, ¿qué tendríamos que hacer? Tengo que hacerlo con los 3. La pregunta va, a ver, para ir como más específica. ¿Tengo que ver con los 3 vértices el vector? ¿Tengo que probar con los 3 vértices? Ahí la Carla dice, solo con uno, encontrar el vector y solo con uno, ¿cierto? Porque el otro es perder tiempo, porque ya sabemos que el vector se aplica para los 3 el mismo. Entonces, contando los cuadritos lo podemos hacer, y yo voy a trabajar con este. Voy a trasladar este punto. ¿Cuántos lugares se movió? 10. 10, ¿cierto? ¿Y va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Y hasta el momento, si se fijan, tenemos dos opciones. Pero Es la E. Es la E. ¿Por qué Millaray? Porque cuanto va hacia abajo es negativo, así que el 4 quedaría negativo. Súper bien.
Ahora, ni siquiera, fíjense que en los dos es 4, o sea, simplemente tendría que ver si sube o si baja. En este caso, como bajó, sabemos que es negativo. Es decir, es la alternativa E. Entonces, si a ustedes les dan el plano, les dan las figuritas con el plano, ocúpenlo, cuenten. Sale rápido y me aseguro de que va a estar bien. Entonces, ahora nos vamos con la rotación. Rotación donde tenemos dos tipos de rotación. Fíjense que cuando uno rota una figura, que estamos hablando de girar, para poder hacer este movimiento en el plano, nosotros necesitamos dos cosas importantes. Una es que necesitamos un punto, que va a ser nuestro centro de rotación, porque uno gira en torno a este punto, se va a hacer esta rotación, y necesitamos un ángulo de rotación. Ahora, esta rotación puede ser positiva, que es antihoraria, o puede ser negativa, horaria, donde cuando yo hablo de antihorario, fíjense que aquí está el sentido, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y el sentido horario, cómo va el reloj. Ahora, en PTU se ocupa la positiva. Yo los que he mirado en los ensayos, todos los que he visto trabajan con el positivo, pero igual aquí les anoté el negativo. Ahora, ojo, que esta tabla es solamente cuando yo estoy rotando en el origen, es decir, en relación al punto 0,0. Si a usted el centro de rotación es otro punto distinto, hay otro proceso que lo vamos a explicar después. Pero cuando es en el origen, yo simplemente me tengo que aprender esto. Que cuando yo estoy haciendo una rotación en 90 grados, va a ser de la forma menos y, x. Cuando es en 180, mantengo las coordenadas, pero con los signos contrarios. Cuando es en 270, y, menos x, y cuando es 360, vuelve a ser la misma figura, porque ya dio la vuelta completa. Fíjense acá en este plano cartesiano, donde tenemos 4 triángulos, donde nuestro triángulo original es el primero, el que coloqué ahí con una estrellita. Entonces, a estos triángulos se les aplicó una rotación. Si yo aplico una rotación de 90 grados al punto A que tiene coordenadas 5,3, ¿cómo quedan ahora sus nuevas coordenadas? ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de este vector al rotarlo 90 grados? A este punto, perdón. Pueden mirar incluso esta tablita acá. 3, menos 5. Y que se fijan, sería menos 3,5. Porque fíjense qué pasa con las coordenadas. Es menos y, x. Nuestro y, que era 3, se transforma ahora en menos 3. Y después dice, x. El x se mantiene. Entonces, esto es clave. Entender el cambio de las coordenadas. De repente van a quedar las dos, x e y, y en otra oportunidad se van a intercambiar. Y los signos. Fíjense ahora cuando la rotación es en 180 grados. Si el punto era 5,3 en 180 grados, ¿cómo va a quedar ahora? Si era 5,3. Menos 5, menos 5, menos 3. Como dijo ahí la Tamara y el Felipe, porque se mantienen las coordenadas, pero cambian los signos. Y ahí está, menos 5, menos 3. Y finalmente, cuando aplicamos una rotación en 270, donde dice y, menos x. Entonces, ¿cómo va a quedar ese punto? 3, menos 5. Que sería aquí el 3, menos 5. Súper bien. Y eso es lo que ocurre cuando yo lo hago con centro en el origen. Ahora, nosotros también podemos notar algo súper importante. Por ejemplo, si yo trazo una línea desde el centro hasta el punto A, y una línea desde el centro hasta el punto A', yo ahí puedo ver inmediatamente que aquí está el ángulo de 90 grados. Ahí, con esos dos puntos se hizo una rotación de 90 grados. Y la distancia que hay desde el centro a este punto y la distancia hasta el otro punto es la misma. Y aquí ustedes pueden ver al tiro que se formó el ángulo de 90. Ahora, si yo tomo ahora la distancia desde el centro hasta A,
pero ahora tomo la distancia desde el centro hasta el A sub 1, que es la que está acá. Fíjense acá. La misma distancia. Y aquí está el ángulo que se forma, lo voy a marcar con amarillo. Ahí tenemos la rotación en 180 grados. Y lo mismo si ahora lo tomo con el último. Se quedó pegado, ahí sí. Entonces, la distancia entre el A y el A sub 2', lo voy a marcar aquí con verde. Ahí tenemos el ángulo de 270 grados. Y estas distancias son las mismas. Pero ahí es para que ustedes vean el ángulo de rotación. Entonces, siempre que sea con centro en el origen, yo me tengo que aprender estas conversiones, de cómo se trabajan las coordenadas. Ahora, cuando no es con centro en el origen, ahí hay que hacer un proceso distinto. Hasta ahí, ¿preguntas? Pues No, no. profe. ¿No? Ya. Veamos entonces qué pasa cuando no es con centro en el origen. Y aquí yo les puse como los pasos a seguir. Déjenme correr esto para que se pueda ver. Que no veo aquí la pantalla. Entonces, lo primero que tengo que hacer, fíjense que acá quiero aplicar una rotación en 270 grados al punto A. Según el punto de coordenadas 1,3. Entonces, este es mi centro de rotación, 1,3. Y este es el punto que yo quiero rotar. Entonces, el punto 1 dice, encontramos el vector traslación que lleva el centro de rotación O hasta el punto A. ¿Cuál es el vector que mueve este punto O para llegar al punto A? Me moví ¿cuántos lugares hacia la derecha? 2, ¿cierto? ¿Y cuánto subí? 3. Entonces, este vector tiene coordenadas 2,3. Eso es lo primero que yo tengo que determinar cuando tengo una rotación que no es en el origen. El centro de rotación debo trasladarlo hasta que quede en el punto que necesito rotar. Entonces, ya tenemos el primer paso listo. Después, fíjense que dice, aplicamos al vector resultante, es decir, a este vector que obtuvimos, la rotación requerida. ¿Y cuál nos pidieron a nosotros? Nos pidieron rotarlo en 270 grados. Entonces, ¿cómo van a quedar estas coordenadas si este vector, que tiene coordenadas 2,3, lo tengo que rotar en 270 grados? ¿Cómo van a quedar ahora las coordenadas? 3 menos 2. 3 menos 2, dice el Vicente. ¿Estará bien? Yo voy a marcar aquí que este es el que yo quiero. ¿Los demás están de acuerdo? Vicente dice que es 3, menos 2. Sí. Sí, ¿cierto? Porque dice Y, en nuestro caso el Y es 3, menos X. Entonces el 2 cambia a signo negativo. Súper bien. Tenemos entonces el segundo listo. Y el último paso, fíjense que dice, sumamos al centro de rotación, donde nuestro centro de rotación es el punto 1,3, tenemos que sumarle este vector obtenido. Entonces, aquí está el centro de rotación, que es el 1,3. Le voy a sumar este vector resultante, aplicando la rotación de 270 grados, donde sumamos la primera coordenada con la primera del otro, y lo mismo con la segunda coordenada. Entonces, el punto rotado va a ser de coordenadas 4,1. Ya yo le coloqué A'. Eso es lo que hay que hacer cuando no es una rotación en el origen. Primero, determino el vector traslación que mueve el centro hacia el punto que quiero trasladar. A ese vector resultante debo aplicarle la rotación que me está pidiendo el ejercicio. Y finalmente, al centro de rotación, le sumo el vector obtenido. Y ahí voy a obtener el rotado, el final. ¿Preguntas hasta ahí, chiquillos? Profe, esto lo rotó en forma antihoraria, ¿cierto? Sí, yo he mirado todas las preguntas y preguntan por antihorario. Ahora, si no fuera antihorario, ahí tendríamos que ocupar la tabla a la que yo les puse abajo. Igual yo después, esto, si ustedes quieren, como en uno de las clases yo les compartí el PDF de esta presentación. Si ustedes quieren, igual yo la puedo compartir en sus clases.
porque ahí coloqué la rotación horaria y la antihoraria. Pero es exactamente el mismo proceso, lo único es que tenemos que ocupar la otra tabla, de aquí en sentido horario. Así que si ustedes quieren, yo lo voy compartiendo, por lo menos yo en el A y el B lo puedo compartir. Si necesitan los del cuarto C, yo le aviso a la profesora Elizabeth y les subo este material, para que tengan también la tabla con el sentido horario. Y hay aquí uno que no está hecho, entonces aquí lo vamos a ir desarrollando entre todos. Fíjense que aquí se va a aplicar una rotación en 180 grados. A ese punto A que está ahí, según el punto de coordenada menos 4, menos 1. Es decir, nuestro centro de rotación tiene coordenada menos 4, menos 1. Y el punto que yo quiero rotar, que es el punto A, ¿qué coordenadas tiene, chiquillos, el punto A? Menos 2,3. Menos 2, ¿cuánto, Tamara? 3. 3. Súper bien, ya. Ese es el punto. Ese es el punto que yo quiero rotar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Según la explicación que habíamos visto antes. Voy a anotar aquí el centro. Profe, Dígame. ¿no Dígame. sería coma menos 3 si va hacia abajo? Lo que pasa es que aquí yo todavía yo no estoy viendo ningún vector Millera y simplemente estoy viendo las coordenadas de los puntos. Entonces el punto A tiene coordenadas menos 2,3. Estoy viendo el punto nomás, no estoy viendo el vector. Y acá el centro de homotesia tiene coordenadas menos 4, menos 1. Ahora tenemos que trabajar con un vector. ¿Qué vector es el que tenemos que encontrar? Según lo que vimos anteriormente. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el vector que tengo que encontrar? Pueden ocupar el chat o activando su micrófono. ¿Qué me dicen? Vamos, muchachos. Vamos. Vamos. Habíamos estado súper bien, como que ahora... Sí, ahora están cargando. Sí. Habíamos estado parejitos, súper bien, chiquillos, con la participación. Vamos que se puede. Sí. Para que no queden estos silencios después en el video. Sí. Yo no edito los videos de las clases, los subo tal cual nomás. Con los chascarros y todo. Con chascarro y todo, sí. Es que no entendí mucho esto, pero dicen en el chat Maripaz. Siempre tienen que decir, pues si de eso se trata. Entonces, lo que voy a hacer es, ya, súper bien el Felipe Zúñiga, súper bien Felipe. Tengo que ver el vector que hace que este centro llegue al punto rotado, de lo a la. ¿Cómo se mueve lo para llegar a la? Y Felipe dice que se mueve según el vector 2,4. Entonces vamos a contar para ver si es verdad lo que dice Felipe. Se movió 1, 2, hasta ahí está bien, Felipe se movió 2 lugares, y como es positivo, perdón, como es a la derecha, positivo, y después subió. Subió un lugar, 2, 3, 4. Súper bien, Felipe. Entonces, el vector con el que yo voy a trabajar es el 2,4. Ya, tengo en la primera parte, vector 2,4. ¿Qué tengo que hacer ahora que ya encontré ese vector? ¿Qué tengo que aplicarle a este vector? La rotación en 180. ¿Cierto? Súper bien, Miguel. Entonces, a este vector yo le tengo que aplicar la rotación en 180 grados. ¿Y cómo va a quedar este vector al aplicarle una rotación en 180? ¿Se acuerdan cómo quedaban las coordenadas? Cuando eran 180. Igual, pero negativo. Iguales, pero negativos. Súper bien. Entonces, como era 2,4, ahora va a ser menos 2,4. ¿Y qué hago con este punto que obtuve? Que se le aplicó la rotación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumarle el punto de partida. Súper bien, tengo que sumarle el punto de partida, o que la forma más correcta de decirlo es el centro de homotesia. En este caso, nuestro punto O tiene coordenadas menos 4, menos 1. Entonces, le voy a sumar este punto que obtuvimos al aplicar la rotación en 180, que es de menos 2,4. ¿Cómo van a quedar las coordenadas finales?
si tengo menos 4 y menos 2? Menos 4, Menos, menos ¿cuánto? Como Menos 2. menos menos, 6. menos 6, ¿cierto? Porque los dos son negativos. Menos 6, ¿cuánto? 3. 3, súper bien. Y déjenme ver que aquí no se está marcando el punto, porque ahí está la animación. Pero me quedó más abajo. Ah, es que me equivoqué en algo y no me dijeron. Me acabo de dar cuenta. Hay en un paso que me faltó un signo. Díganme en cuál. En el En el- menos 4. Ahí. Bien, no me había... Ahí. Porque me dijeron y no sé por qué, pero no la anoté después. Entonces ahí sí va a dar. Porque va a quedar menos 6 y en el otro va a quedar menos 1, menos 4. Menos 5. Felipe, ¿me iba a decir algo? Como que lo escuché que dijo profe y se cortó. No, profe. Ah, No, ya. nada. Pero es que es importante que de repente uno va escribiendo, entonces, y puede que se nos vaya un signo. Entonces, si ustedes están tomando atención, si ustedes se dan cuenta, avisarme. Profe, mire, no anotó el negativo. Ahora, igual lo podíamos comprobar, porque tendríamos que haber visto en el plano. Pero entonces acuérdense que cuando es rotación de 180, deben cambiar los signos de estas coordenadas. Se mantiene el orden, pero cambian los signos. Y entonces aquí está. Tenemos entonces el menos 6, menos 5. Ahí quedó el nuevo punto al aplicarle esta rotación de 180 con centro de coordenadas menos 4, menos 1. Entonces este yo creo que es el que van a tener que reforzar harto. ¿O me equivoco? Quizá el que tenía más procedimiento, porque el otro, por lo general cuando a uno le explican, se trabaja más con la rotación con centro en el origen. Pero hay que tener claro que no solamente existe con centro en el origen, se trabaja con cualquier tipo de punto, entonces aprenderse bien esta estrategia. Puede ser que justo tengamos suerte, no sé, y justo en la PTU no pregunten todas a lo mejor con centro en el origen. Pero ¿qué pasa si toman una y el punto no está en el origen? Y ustedes se confiaron, tienen que ver las dos estrategias. Como esta también es una prueba nueva, se supone la modalidad, puede ser que no podemos como confiarnos, no, es que van a preguntar de esta forma solamente. Entonces, antes de seguir, ¿preguntas, chiquillos? Maximiliano puso una rayita, que no sé de qué es. ¿Es un menos o qué? Que nos mandó un mensaje ahí por el chat. A lo mejor se confundió. Yo creo. No sé qué ¿Dudas? se quedó Aprovechen trabado. la instancia, nuestra última clase. De lo contrario, avanzo entonces. La idea es que se pronuncie, pues, chiquillos, que la última clase, por último, que hablen más. Ya. Avance nomás, profe. Tenía el cuaderno sobre el teclado. Y dije, ese menos de que a lo mejor me equivoqué en un signo. Ya, vamos entonces a lo siguiente. Otra de rotación. Fíjense acá. Dice en el plano cartesiano de la figura 3, se va a rotar el triángulo con vértices ABC. En 180 grados se va a rotar, con centro en el origen. Ya, aquí un regalito. Estás aquí en un ensayo. Y aquí están, dentro de las alternativas tenemos que ver cuáles son las coordenadas de estos vértices nuevos, de este triángulo que se rotó. Entonces, ¿con qué podríamos partir? ¿Quién me puede decir? Cuando en 180, imagino que ya se la aprendieron de memoria del 180, porque justo fue el anterior. ¿Cómo quedarían las coordenadas? ¿De qué forma? Igual pero negativo. Iguales pero negativas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podríamos hacer es ver al tiro las coordenadas de los puntos, porque cambiarle los signos nomás. Ahora, ojo, que no es que queden negativas, quedan con el signo contrario, porque por ejemplo, si ya es negativa, y al tener el signo menos, va a cambiar a positiva. Entonces yo sé que las coordenadas van a quedar de la forma menos x, menos y. Eso es lo que sé con 180. Entonces, el punto A, ¿qué coordenadas tiene? El de Menos 4,5. ya, menos 4,5. ¿Por qué puse 50? Ahí. ¿Cómo va a quedar ahora si le aplico la rotación en 180? 4, menos 5.
Ya, ¿qué alternativas podría descartar? La C. Adelante. La C, fíjense que ya tengo 3 menos, como dijo ahí la Tamara, de la C en adelante. Ya, y me voy a ir al punto B. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Tengo 3 mensajes en el chat, veamos qué dicen. Ya, la Tamara dice que es la A. 4. Entonces tenemos 6,4. Y cambiando los signos, en este caso va a quedar menos 6, menos 4. Entonces la Carla tenía razón. La respuesta correcta entonces es la A. Entonces, vemos, incluso, igual ustedes se podrían saltar esta parte, a lo mejor lo pueden ver al tiro. Ah, yo miro aquí, 6,4, menos 6,4, y voy viendo al tiro. Yo lo estoy escribiendo como para que después si alguien se pierde, y no sé, y vea después el video, se puede ir orientando, ¿ya? Pero si ustedes son rápidos, se pueden saltar esa parte. Y acá tenemos la reflexión, la última. Fíjense que en la reflexión dice, a cada punto de la figura original se le asocia una imagen respecto de una recta llamada eje de reflexión o eje de simetría. Ahora, a mí me faltó agregar acá, pero más adelante está que también hay reflexiones en torno a un punto, ¿ya? Yo aquí coloqué las reflexiones en torno a un eje. Por ejemplo, en esta primera, la figura pensando que la original es la celeste. La reflexión fue en torno a qué eje? ¿Al eje Y o al eje X? Y. Griega. En relación al eje Y, ¿se reflejó la imagen? Ahí el Jonathan dice a la Y. Y después cambia, dice al X. ¿Cuál de las dos es Jonathan? ¿X o Y? Ya, X dice. Y está correcto. Porque este es el eje X. Entonces, esta figura se reflejó en relación a este eje. Quedó acá abajo. En cambio, los triángulos se reflejó el que es, por ejemplo, si tomamos el celeste como el inicial, se reflejó en torno al eje Y. Queda al frente. Ojo con eso. Eje Y, eje X. Cuando es en relación al eje X, queda abajo la figura. Cuando es en relación al eje Y, al lado. ¿Qué me dicen acá en el chat? Me confundí, pensé que estábamos viendo la de los triángulos. Dice Tamara. Sí, pero estábamos viendo la de los triángulos. De los dos. Ya entendí tu pregunta. La Tamara pensaba que estaba preguntando por la del triángulo. No, partí con la del rectángulo primero. Fíjense que acá tenemos la definición de la simetría axial. Cuando yo reflejo, dice en torno al eje, la que vimos al principio, las figuras que vimos. Entonces dice, al aplicar a un punto una reflexión respecto a un eje, se cumple lo siguiente. Primero, y súper importante, que el punto y su imagen, es decir, el punto original con el punto reflejado, están a una misma distancia. Desde el punto C, fíjense, hasta el eje de simetría, no sé, por ejemplo, si esto fueran, no sé, 3 cuadraditos, desde este punto C' hasta el eje también van a ser 3 cuadraditos. Es la misma distancia. El segmento que une el punto con su imagen es perpendicular al eje de simetría. Fíjense acá. Por ejemplo, acá tenemos este segmento y con el eje de simetría forman un ángulo de 90 grados. Ahora, dice, para aplicar una reflexión a un polígono, se reflejan los vértices, al igual que en la traslación. Yo la transformación que hago, se la hago a los vértices y después los uno para formar esta figura. Y al igual que en la rotación, yo también tengo aquí 2 coordenadas que me tengo que aprender de memoria. Si yo estoy aplicando una reflexión, fíjense, en torno, fíjense acá donde dice, miren, dice, si en el plano cartesiano a un punto P de coordenadas X, Y, se le aplica una reflexión respecto del eje X, las coordenadas van a ser de la forma X, menos Y. Entonces, cuando es en relación al eje X, las coordenadas van a ser de la forma X, menos Y. Caso contrario, si estamos reflejando en torno al eje Y, las coordenadas van a ser menos X, Y. Eso se las tienen que aprender también. Ahora no sabemos tampoco cómo hacer la PTU, quizás como seguimos capaz que sea online, ya no se sabe nada. Pero entender que de esa forma son las coordenadas, siempre que sean en relación al eje X o al eje Y.
Y también tenemos la que es respecto a un punto, que se llama simetría central. Dice, al aplicar a un punto una reflexión respecto a un punto, la simetría central, se cumple lo siguiente. El punto y su imagen están a la misma distancia, lo que se ve acá. Por ejemplo, desde este punto, de este centro de simetría, perdón, hasta el punto reflejado y al punto original es la misma distancia. Y lo mismo con cada uno. El segmento que une un punto con su imagen contiene al centro de simetría. Lo que estamos viendo. Este segmento que une al punto original con su imagen contiene el eje de simetría, perdón, al punto de simetría. Después dice, para aplicar una simetría central a un polígono, se reflejan cada uno de sus vértices y después se unen, lo que vimos anteriormente. Y aquí esto que está en un recuadro verde, todo punto X, Y, tiene su simétrico con respecto al origen, es decir, el punto 0, 0, con las coordenadas menos X, menos Y. Cuando el punto con el que yo voy a reflejar está en el origen, va a ser como una rotación de 180, que aquí abajo aparece. Una simetría central respecto a un punto O equivale a una rotación en 180 grados en torno a ese punto. Entonces, si se fijan en el triángulo original y el triángulo reflejado, la figura no queda en la misma posición, sino que queda rotada. ¿Ya? Eso es súper importante para este tipo de reflexión. Fíjense acá en este plano cartesiano. Tenemos entonces una simetría, en este caso, en relación al origen. Es decir, desde este punto, el 0,0. Y aquí podemos ir viendo que las distancias van a ser las mismas, pero también nosotros podemos entender por qué razón el enunciado que estaba anteriormente nos decía que las coordenadas eran de la forma menos X, menos Y, cuando yo lo estoy haciendo en relación al origen. Porque si se fijan, en el punto A, las coordenadas son de la forma 4, menos 1. Y en la prima, ¿cómo son las coordenadas? ¿Se cumple lo que está acá abajo, que quedan de la forma menos X, menos Y? ¿Qué me dicen? Que sí, profe. Porque voy a tomar el A, fíjense, el A es menos 4, y aquí está el menos 1. Lo que pasa es que aquí se enumeró el plano cartesiano de 2 en 2, pero justo acá está el menos 1, entonces queda menos 4, 1, perdón, 1. Entonces, ya cumplimos la primera. ¿Por qué? Porque el 4, como era positivo, cambió a negativo, y el menos 1, que era negativo, cambió a positivo. Es por eso que yo anteriormente les decía que tuvieran ojo. No es que queden negativos, se cambian al signo contrario. Porque es como que yo estuviera multiplicando por un menos 1. Y así va a ocurrir con los otros puntos. Si el punto B era de coordenadas 3, menos 2, ahora va a ser de coordenadas entonces menos 3, 2. Y me voy acá. Menos 3, que está entre estos dos números, 2. Y lo mismo ocurre con el 7, menos 1, que sería finalmente menos 7, 1, que acá está el menos 7, 1. Y eso ocurre cuando trabajamos con centro en el origen. Al final es aplicar una rotación de 180 grados. Fíjense este ejercicio, que lo saqué, creo que era del ensayo de ENRE, del oficial, y nos daban estos puntos. Dicen, sean A y B números distintos de 0, y distintos entre sí, o sea, no puede ser, por ejemplo, el punto, no sé, 1,1. Son distintos estos dos valores. Si al punto S, de coordenadas A menos B, B, se le aplica una traslación según el vector T, de coordenadas B, A menos B, y luego a este punto resultante se le aplica una simetría con respecto al eje Y. ¿Cuál es el punto final después de haber hecho estas dos transformaciones? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué se les ocurre? Darle valor. Pero si te fijas en las alternativas tampoco hay valores. Es que para guiarse, digo yo. Pero hagámoslo en forma general. Porque ustedes saben trabajar con letras. Nosotros, harto que hemos trabajado con ustedes con... Dice acá el Felipe... Se suma la S con la T, dice.
Súper bien, porque cuando yo quiero saber porque la primera transformación es una traslación, y según la definición que nosotros vimos, si a mí me dan el punto y me dan el vector de traslación, nosotros dijimos que había que sumar las coordenadas de S con las coordenadas de T. Entendiendo, chiquillos, que no es que sea siempre sumar, va a depender de los signos. Entonces vamos a hacer la primera. El primer movimiento, que es la traslación. Entonces, la primera coordenada del vector S, que era A menos B, le voy a sumar la primera coordenada del vector T, que en este caso es B, coma. La segunda coordenada de este vector S, que era B, le voy a sumar la segunda coordenada de este vector T, que es A menos B. A menos B. Y ahora voy a reducir términos semejantes, si es posible, dígame. Pero ahí en ambos casos la B se elimina, pues. ¿Ya ahí eso es algo malo? Pues no. Ya, como Pero dice, quedaría... puede ocurrir de todo, puede ocurrir de todo. Todo es posible. Y qué bueno que se dio cuenta de eso, porque siempre insistimos en que si tenemos los mismos términos, pero con signos contrarios, los tachamos nomás. Y como dice ahí la Carla, sería A, A. No, Denis, todavía no es la asistencia. Y ahí tengo la primera. Al trasladar este punto, quedo de coordenadas A, A. Y ahora, a este punto, nos piden ahora aplicar una simetría. Una simetría en relación al eje Y. ¿Cómo van a quedar entonces las coordenadas? Si aquí Ahí quedaría menos A, A. Súper bien, Felipe. Porque ahí les dejé como el torpedito. Cuando en el eje Y es de la forma menos X, coma Y. Entonces sería menos A, coma A. Entonces sería la D. La alternativa D. ¿Y tuve que ocupar números? Ya, si no es necesario. No sé, ¿por qué le digo yo? Porque de repente ustedes todos lo buscan con números. Piensen en el tiempo, chiquillos, y ustedes saben trabajar con expresiones algebraicas. Entonces, simplemente este tipo de ejercicios, cuando le dan así los puntos, el objetivo es que usted va a poder reducir esto. Y se fijan, nos quedó una expresión más sencilla. ¿Dudas? No. ¿No? Ya. Fíjense en esta. Dice, en el sistema de ejes coordenados de la figura 11, es decir, esta figurita que está acá, se ha ubicado el punto P de coordenadas A, B. Entonces voy a colocar acá, ahí iría el A. Para guiarme voy a hacer aquí los puntitos. A, B. Maripaz, mientras explicas cortito, yo ya puse la asistencia en el chat para que puedan contestar mientras ahí la profe explica. Va a estar abierto un ratito el chat, o sea, el link. Porque ya estamos, ya es un cuarto para las horas. Sí, y como estamos algunos súper tienen... bien y creo que me quedan como 2 ejercicios. Sí, como... no, sigamos nomás, sigamos hasta las 5 o las 4, como después tú tienes reunión. Sí. Así que sigamos. Pero es para los que se puedan, tengan que desconectar o algo, ahí no pregunten en el chat la asistencia ya la puse. Sí, y antes de seguir, que nos ha pasado en todas las clases, que después, por ejemplo, las profesoras jefes nos dicen, mire, este estudiante dice que está cerrado el formulario. Y es obvio, chiquillos, que está cerrado porque el profesor Jorge les da el tiempo durante la clase. Después se cierra el formulario. Si no, cualquiera después puede ingresar. Entonces, durante el periodo que él indica, es donde está habilitado. Después uno lo cierra al tiro. Y tenemos que ver entonces cuáles de estas afirmaciones esos son siempre verdaderas. Fíjense la primera. El simétrico de P con respecto al eje X es A, menos B. ¿Será verdad? Y les voy a anotar aquí el eje X y el eje Y. Acuérdense que cuando es en relación al eje X, ¿cómo quedaban las coordenadas cuando es en relación al eje X? X, ¿Y cambiaba de signo? El del Y cambiaba, ¿cierto? Es al revés. Como que uno asumiría que, el X lo dejo menos. No, es al revés. Y el del Y, entonces, sería menos X, Y.
que en nuestro caso en particular el X y el Y son el A y el B. Entonces, es verdad que si yo hago una reflexión en relación al eje X, este punto que era de coordenadas A, B, ahora va a ser A, menos B. Sí, no hay problema. La Fran y la Nicole, por lo menos tuvieron gran parte de la clase y después se sube, así que lo pueden revisar, ya que estén bien. Siga. ¿Es verdadera la primera? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Porque voy a anotar acá. El punto es de la forma A, B, y según este esquema, la primera coordenada se mantiene. A va a quedar A, pero la segunda queda negativa, entonces va a quedar como A, menos B. Entonces la primera es verdadera. ¿Cuáles puedo descartar de estas 5 opciones? ¿Puedo descartar alguna? Si ya sé que la primera... ¿Ya? ¿Cuál? La Perdón. B se descarga. La B. La B se- ¿Ya? ¿Y alguna otra? No. No, hasta el No. momento tengo 4 opciones todavía. Fíjense que el simétrico de P con respecto al origen es de la forma menos A, menos B. Acuérdense cuando veíamos en el origen, nosotros lo teníamos que asociar al tiro con una rotación de 180. ¿Y qué Está pasa? bien. Está bien, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos una rotación en 180, mantenemos el orden de las coordenadas, pero solamente cambiamos los... Cambiamos, ¿no? Súper bien. ¿Cuál puedo descartar entonces? A y D. La D. La A. ¿Y cuál más, perdón? La D. Ya. Y fíjense entonces en la tercera afirmación. Dice que el simétrico de P con respecto a un punto en el primer cuadrante es otro punto que está en el primer cuadrante. Que siempre ocurre eso. Que si, por ejemplo, yo este P lo reflejo con otro punto que está en este cuadrante, no sé, por ejemplo, que yo coloque un punto acá, o en cualquier parte de ese cuadrante, pero siempre ese punto va a quedar ahí, dentro de ese cuadrante. Siempre va a estar acá el reflejado, si yo trabajo en este cuadrante. ¿Es verdad? ¿Eso siempre va a ocurrir? No. No es Pues cierto, no. porque va a depender de las coordenadas, el dónde va a quedar. ¿Puede ocurrir un caso que quede en el primer cuadrante? Sí, pero acá más encima nos colocan con negrita. Siempre debe ocurrir, siempre. No pueden haber excepciones. En cambio, cuando a mí me dicen cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, van a ocurrir, pero no necesariamente siempre. Y aquí nos están diciendo siempre, no tiene que haber un caso en que no ocurra. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería solamente La C. la C, 1 y 2. Esa es nuestra alternativa correcta a esta pregunta. Otra más, fíjense que acá tenemos un plano cartesiano, y a ese cuadrado se le va a aplicar una simetría respecto al origen de las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado reflejado? Ahora, entendiendo lo siguiente, chiquillos, que cuando nosotros reflejemos este cuadrado, por ejemplo, ya, va a quedar ahí, lo que me están pidiendo son las coordenadas de este puntito, de donde justo se intersectan estas dos diagonales. Entonces, primero tenemos que anotar las coordenadas de cada uno de estos vértices al aplicar esta simetría con respecto al origen. Entonces, ¿qué característica tiene cuando yo reflejo una figura en relación al punto 0,0? ¿Qué pasa con las coordenadas? Profe, tengo una pregunta. Pregunté. Al decir reflejar, digamos que se mantendría en el mismo lado, por así decirlo. Es que no siempre queda en el mismo lado, va a depender. Porque recuerda que el reflejo es el efecto espejo, pero por ejemplo, puede ser que me quede acá, puede ser que me quede acá o acá. Ese es cuando es en relación a una recta. Pero en este caso es en relación a un punto. Entonces acuérdense Pero que va a me quedar... refería a que no quedaba en diagonal, por así decirlo. Sí, ¿por qué? Porque va a quedar en relación al vértice, entonces se van a ir cruzando los puntos. Se van a quedar en diagonal. ¿Cuándo quedan, por ejemplo, hacia el lado o hacia abajo? Cuando es en relación a un eje o a una recta. Entonces, fíjense acá. Por ejemplo, el punto, veamos el A primero. El A aquí es de coordenadas menos 5,2. ¿Cómo va a quedar al reflejarlo? Según este punto, porque en el origen.
¿Cómo van a quedar las coordenadas? 2, menos 5. Ya, 2, menos ¿O no? 5. Felipe. ¿Qué dice el resto? ¿Oje? Acuérdense que cuando yo la hago con centro en el origen, y lo vimos en el ejercicio anterior, es lo mismo que aplicar una rotación ¿en qué tipo? 180. En 180. Entonces, ¿qué va a pasar con la... 2,5. Y si yo aplico en 180, 5, ¿qué va a pasar con las coordenadas? Van a quedar en el mismo orden, pero ¿qué va a pasar con los signos? Se van a dar Quedar con signos intercambiar. distintos. Menos 2,5. Ya, y si yo dije que el punto A es menos 5,2, Entonces sería 5, menos 2. 5, Sí. menos 2, no cambia el orden de las coordenadas, lo que cambia es el signo nomás. Entonces, como era menos 5, ahora va a quedar 5. Y el otro, como era 2, va a quedar menos 2. Y aquí está entonces el A. El B tiene coordenadas menos 3,2. ¿Cómo va a quedar ahora? Si era menos 2. 3 3, menos menos 2. Súper bien. Entonces aquí me faltó colocarle la comita, el punto B. El C. Piensen que quedó una B bien hecha ahí. El C. 3 menos 4. 3 menos 4. Déjenme. Porque el C es menos 3,4. Súper bien. Entonces 3, menos 4. Y el otro podríamos sacarlo al tiro. 5 menos 4. 5 menos 4, porque tiene que quedar justo acá, de prima. Y a mí lo que me están pidiendo es este punto que está justo acá en el centro, porque es donde se van a intersectar estas dos diagonales. ¿Y qué coordenadas tiene? 4, menos 3. 4 menos 3. ¿Cuánto, perdón, que escuché como cortado? Algo con menos 3. 4 menos 3. Ya, 4 menos 3, súper bien. Estamos en la coordenada X, que es 4, y menos 3. Entonces es la alternativa C. ¿Preguntas, chiquillos? No. ¿No? Cuando se... ¿Profesor? Ay, cambió. Dale. No, mira, dígame. Cuando se dice origen de coordenadas, significa que quedaría como en diagonal. Origen de coordenadas te está hablando que el centro, esta simetría se está haciendo en el punto 0,0. Y ahí el que va a quedar como en diagonal, que dices tú. Y va a quedar la figura rotada. Porque fíjate, el orden de las coordenadas no quedó igual. Y si dice según el eje X. Si dice según el eje X, debería quedar acá abajo. Aquí abajo debería quedar el cuadrado. Y eje Y al otro lado. Al otro lado. Ah, ya, gracias. Esos círculos fue como para marcar nomás dónde va a quedar la figura por si acaso. No es que fuera circular una. Pero es para que entienda. Si es en relación al eje Y, hacia acá el cuadrado. Donde tiene que ser la misma distancia. Por ejemplo, del C al 4. Tengo 1, 2, tengo 3 cuadraditos. Entonces cuento 1, 2, 3 cuadraditos. Aquí va a quedar el C. Tiene que ser a la misma distancia. Fíjense acá. En una simetría axial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, las figuras cambian de sentido respecto al giro de las manecillas del reloj. Si nosotros sabemos que la simetría axial, finalmente lo que va ocurriendo es que la figura se refleja, pero va quedando rotada, ¿no? Según lo que vimos anteriormente. ¿Y esta reflexión va a depender de las manecillas del reloj, esta rotación que se hace? ¿Del giro de las manecillas del reloj? ¿Qué creen ustedes? Cri, cri. Toda rotación depende de las manecillas del reloj, chiquillos. Cuando yo lo relaciono con una rotación, entonces es verdadera. Fíjense en la segunda. ¿Es posible superponer mediante la traslación y o rotación de figuras? En la simetría axial, la que vimos, que la Romina la asocia como en diagonal, siempre dice. Dice que es posible que yo superponga la figura, o sea que si yo tengo, por ejemplo, el triángulo que vimos anteriormente, ese triángulo como quedó, yo lo coloco abajo del otro, ¿van a quedar iguales? ¿Los puedo superponer? No. No, ¿cierto? No van a quedar iguales. ¿Por qué? Porque cambió la...
Se giró la figura. No creo, dice la Carla, no. No se pueden superponer. Porque hay algunos que pueden decir, la simetría axial, y que a lo mejor ustedes lo hacían antes. Esto es cuando se ve esta materia, cuando ustedes son más chicos, también se ve del superponer. No tengo un papel acá, pero es que hacen la figura y doblan el papel para hacerlas calzar. Y es verdad que las figuras que yo tengo son congruentes. ¿Y qué significa congruentes? Congruentes que son iguales. Igual tamaño, las Sí. medidas son iguales. Sí, ¿cierto? Porque recuerden que incluso cuando partimos explicando esta transformación isométrica, nosotros dijimos que las figuras no cambiaba su porte, no cambiaba el tamaño, ni la forma. Lo único es que a lo mejor si tengo, no sé, como veíamos en el ejemplo, un camión y después el camión quedó rotado, pero va a seguir siendo el mismo camión. No van a cambiar los colores. Va a ser la misma figura, congruente. Los mismos ángulos. Entonces la afirmación correcta era solo 1 y 3. Y este es el último ejercicio que tengo. Entonces, no sé si ya se registraron en la asistencia. Si están todos Sí, ok. está lista ya. La voy a cerrar, de hecho. Ahora. Estamos ok, entonces. Y ahí les dejo un mensaje para terminar. No, qué tierno. Hay un Patricio Estrella llorando. Nuestra última clase de PTU. Hay un Pero mensaje. ante cualquier cosa la buscamos y le preguntamos por No me Instagram. arranco. No, mentira. Entonces yo de verdad que le agradezco su participación. Cuando hacíamos las transmisiones en YouTube, todos los corazones que recibí, yo después leía, los agradecimientos. Así que igual cualquier cosa que necesiten ustedes saben, pues mandan un mensaje y yo dentro de los tiempos, a lo mejor no lo puedo hacer al tiro, pero les voy a responder cuando pueda. Así que muy agradecida y triste a la vez porque terminamos PTU y nos falta poco para terminar las clases con ustedes. No queda nada. Bueno. Así va a ser mi cara los últimos días, como Patricia Estrella. Me estoy aguantando. Sí. Ánimo, chiquillos. Gracias a ustedes. Gracias, Maripaz, por el trabajo. Y como dice ahí, yo escribí, de verdad que para mí, gracias a usted, yo he podido innovar. He podido como, no sé, cambiar mis clases gracias a las clases PTU. Sí, gracias a todos. Aprendí mucho, mucho con esta instancia. Como que me está dando pena. A mí también, pero me estoy aguantando. No, siempre hasta el final. Sí, aparte ya no queda nada. Solamente la imagen refleja cómo estoy por dentro. Sí. Ahí es Patricia. Y en el caso de la profe Maripaz, bueno, todos en realidad los conocemos de chiquitito, entonces igual ha sido bien intenso terminar como estamos terminando. Pero lo importante es que lo hemos podido hacer y ustedes han participado del proceso y esa es la intención primaria siempre. Así que gracias a ustedes. Maripaz, ¿te fuiste? La primera, más encima la última y terminamos como reloj. Exactamente. Así que sí, la profe Maripaz ahora tiene que seguir a otra reunión, así que yo también tengo otras reuniones y nos estaremos encontrando más adelante. Chicos, acuérdense que la próxima semana tienen las pruebas. Pruebas y tenemos Ay, no me acuerdo esas cosas. Así que para que estudien. Cuídense mucho, muchachos. Y que estén muy bien.